Y ahora es el turno de otro de los precursores en el tema del riego, que es Alejandro Panuncio, que desde hace años trabaja en ingeniería en riego. Para aquellos que son regantes, es uno de los pioneros también. Así que él va a presentar rápidamente la propuesta de su empresa. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias Soloagro y Expoagro por invitarnos a participar y por generar este ámbito tan importante para promover el riego y para tomar conciencia del potencial que tiene esto en la Argentina para aumentar la producción y el bienestar de sus habitantes. Bueno, si viene la presentación, nosotros como empresa nos hemos dedicado desde 1985, donde comenzamos básicamente con equipos de riego localizados, de goteo, de microaspersión. Hemos trabajado intensamente con el tema fruticultura y con el tema de hortalizas, que en el mundo ocupa el 10% de la superficie regada. Es un área muy amplia y que tiene el riego como norma. Ahora bien, después se generó la posibilidad de avanzar con otros cultivos y con otras tecnologías, y el riego por goteo entró en el riego de cultivos extensivos, y ahí se generaron distintas opciones de este sistema para adaptarse, dependiendo mucho de cada ambiente, de la textura del suelo y de algunas otras condiciones, para poder aplicarse también para regar cultivos extensivos. Es importante que tengamos presentes que cada tecnología se adapta de distinta manera a cada ambiente, o sea, no hay una única respuesta para todos los casos. Hay casos en los que claramente por ahí lo mejor es el riego por pivote, hay casos donde por ahí para determinado proyecto puede ser mejor el riego por goteo subterráneo, y también es cierto que el riego por goteo subterráneo para determinadas texturas es muy apropiado y para otros tiene algunas limitaciones. Yo simplemente, para que aprovechemos este espacio donde por ahí tenemos alguna gente que no pertenece al mundo del riego y quiere tomar conciencia de la función que puede cumplir el riego, como se dijo originalmente al comienzo el ingeniero Salinas, el agua dulce se utiliza en un 70% para riego en el mundo. El 70% del agua dulce lo utilizamos. Entonces, una herramienta que tiene el riego en la Argentina, que tiene tanto por crecer, es hacerlo de manera eficiente para poder utilizar mejor esos recursos, dado que en Argentina usamos el 73,9% del agua disponible en irrigación. Entonces, para tener presente, en el mundo se riegan 328 o 343 millones de hectáreas, según a qué me refiera. Y se riegan 1.500 kilómetros cúbicos de agua en esa superficie, pero para que esos 1.500 metros cúbicos de agua queden en el suelo, en realidad se aplican 2.700 metros cúbicos de agua, dando una eficiencia del 56%. Todas las empresas que han expuesto ahí, han expuesto hoy con sus tecnologías, lo que tienden es a regar y a regar de manera eficiente, para lo cual necesito determinada tecnología y también capacitación de recursos humanos. Ahí creo que la función del INTA de Manfredi, sus jornadas anuales difundiendo todas las tecnologías, es muy importante. Nosotros en la Facultad de Agronomía damos una capacitación, una actualización, un posgrado en riego que trata de capacitar recursos humanos. Lo veo al ingeniero Marano por allí, que hace sus posgrados en riego en la Universidad del Litoral, que creo que es muy importante también para todo esto. Como dato, dijimos que el requerimiento de riego son 1.500 kilómetros cúbicos, y lo dividimos por las 324 millones de hectáreas, nos da que el mundo en promedio riega 460 milímetros por hectárea y por año. Pero se aplican 2.700, entonces los 1.500 dividido los 2.700 nos da que la eficiencia es el 56%. Por ende, para tener un desarrollo armónico con todos los usos del agua que hay en una comunidad, que son aproximadamente 23, tenemos que tratar de proponer sistemas que rieguen con alta eficiencia, para lo cual, vuelvo a decir, se trata de encontrar la propuesta adecuada, el sistema que se adapta a ello y capacitar los recursos humanos para que puedan lograrlo. A la luz de los excesos hídricos generados por diferentes motivos, no lo podemos aplicar directamente a algún evento que estás viviendo la Argentina ahora. Si para aplicar 463 milímetros el exceso de agua es 370 milímetros, eso nos da que tenemos una dotación mundial de drenaje enorme. ¿Qué quiere decir? Que en muchos lugares, además de proveer sistemas de riego, tenemos que garantizar cómo hacemos para manejar esos excesos hídricos. Bueno, acá están los datos, ya pasamos a superficie, que decimos, bueno, si en el mundo se riegan 324, 343 millones de hectáreas, vemos que lo azul, Asia, es donde se lleva
la mayor parte de la superficie, China 69 millones, India 66 millones, pero en el mundo se mencionó recién, se riega entre el 17 y el 20% de la superficie. Si nosotros llegáramos a pretender tener superficies similares, tendríamos que regar más o menos 6 millones de hectáreas, 7 millones de hectáreas, 8 millones de hectáreas aproximadamente, según la superficie total que consideremos. Por ende, la Argentina, si quisiera llegar a esos valores, tiene mucho por crecer y muchos desafíos por afrontar. Así que esto respecto de la superficie. Bueno, cuando hablamos de recién de dónde está el riego, también es importante ver qué se riega. Bueno, el 86% es riego superficial, el 11% es riego por aspersión y el 3% es riego localizado. Así que bueno, si queremos mejorar la eficiencia, hay una parte, acá quienes estamos exponiendo proponemos sistemas de riego presurizados, pero hay una gran herramienta que es mejorar el riego superficial, porque si el riego superficial se lleva el 86% de la superficie, entonces si queremos aumentar la eficiencia también hay que poner recursos humanos ahí, porque hay muchos lugares del país donde se riega con riego superficial y no podemos decir que eso debe ser cambiado a riego mecanizado. Mucho de eso debe ser mejorado en su uso, pero tiene una función importante para dar. Bueno, yo quería poner un dato porque por ahí, si hay algún banco cerca, le mostramos por ahí por qué, más allá de que el Banco Nación tiene créditos a 10 años, que está interesante, pero tomar conciencia de lo que significa por ahí un déficit hídrico. Estos datos son de márgenes agropecuarios y vemos que en el 21-22 Argentina produjo 133 millones de toneladas de granos en general, ¿no? Cereales y oleaginosos. En el 22-23, 88 millones. O sea, vemos un salto enorme. No todo puede ser atribuido al agua, pero todos sabemos lo que pasó con las precipitaciones. Digo porque si no parece que todo fuera el agua, y los agrónomos sabemos que el mundo al final del día es la ley del mínimo de Liebig y nuestro trabajo es identificar el listoncito más corto. Siempre pensar cuál es el listoncito más corto del tonel, de manera tal de por dónde se nos está escapando. No sería la tortuga, en este caso sería el agua, pero puede ser el agua u otra cosa. Bueno, entonces, ¿esto qué significó? Esto significó que el valor de la producción en el 21-22 fue 55.403 millones de dólares. Pero en el año 22-23 fue 32.289 millones de dólares. Una diferencia gigante. No la vamos a atribuir toda al agua, pero sí una buena parte. Entonces uno por ahí, si alguien dice, ¿por qué deben regar? Y bueno, tengo que regar porque la diferencia de producción fue 45 millones de toneladas. La diferencia de valor fue de 21.500 millones de dólares. Y uno dice, ¿qué hacemos con 21.500 millones de dólares? Nos va a costar ponernos de acuerdo ahora cuánto vale una hectárea de riego. Porque cuando hablamos de una hectárea de riego, yo vendo el equipo, pero falta el agua y el metro perforado en un lugar tiene un valor, en otro lugar tiene otro valor. Entonces yo tomé 4.000 dólares por hectárea. Si vienen a nuestro stand, que está en la carpa 1, lo vendemos más barato. Digo porque si no me olvido de vender, que era la idea. Están cubiertos 1, sale más barato, pero tomemos 4.000 acá. Si yo tomo los 21.500 millones de dólares, divido 4.000 hectáreas, me da 5 millones de hectáreas para regar. ¿Cuál es el potencial de riego? El PROSAP acá lo estableció, estaba el ingeniero Adrián Sapia allá atrás, que mucho tiene que ver con esto. 6 millones de hectáreas, algunos creemos que hay zonas que en ese relevamiento no estaban incluidas y que tienen mucho potencial, pero no tiene sentido discutir el detalle. Hay millones de hectáreas para regar. Entonces, bueno, ¿qué se perdió ahí? 5 millones de hectáreas de riego. Y uno dice, ¿y eso qué podría haber previsto para terminar? Y bueno, si yo considero que acá el ingeniero Salinas presentaba recién 50 quintales de diferencia de rendimiento en maíz, yo digo, pongo 30, no pongo más. Y calculo cuando uno dice, ¿por qué 120 dólares por tonelada? Porque estoy poniendo no el valor, el ingreso marginal, la venta marginal, sino el ingreso marginal, y acá no es fácil poner un promedio de cuánto cuesta regar cada milímetro en cada lugar, ni cuántos milímetros requiere cada una de las 5 millones de hectáreas. Entonces tómenme que yo pongo 120 dólares por tonelada para tener una idea. ¿Y con eso a qué llego? Que podríamos obtener como sociedad, que sería bueno decir, este ingreso tendría que ser para los productores, no para pagar retenciones, ¿no? Eso está claro, aviso porque por ahí alguno pasa la gorra. Tendrían que ser 1.935 millones de dólares que podríamos tener marginalmente con esas hectáreas de riego, produciendo 30 más. Y con esto me dicen que hago así que muchas gracias por la invitación. Está el número 1, vale menos de 4.000 dólares por hectárea, riego por goteo. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Alejandro Panuncio. Ahí está la invitación hecha, están cubiertos, amplían la información.